Buenas tardes, bienvenidos a las actividades del diplomado. Esta tarde estamos muy contentos por nuestro ponente, don Sergio García Ramírez, conocido de todos ustedes porque es una institución en la materia jurídica, no solamente en la academia, sino en la actividad como profesionista. Me voy a permitir, a nombre del diputado Ramiro Ramos Salinas, a leer una breve reseña curricular de nuestro conferencista. Obtuvo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM con mención honorífica y el doctorado en Derecho en la misma facultad con mención magna cum laude. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de más de 50 libros y numerosos artículos de revista, de investigación, docencia y divulgación publicados en México y el extranjero. La mayoría de sus publicaciones abordan temas jurídicos y criminológicos. Cuenta también con trabajos de otras materias como política y literaria principalmente. Ha impartido cursos y conferencias en las universidades y otras instituciones de América y Europa. Ha representado a México en diversos encuentros gubernamentales y académicos. Fue miembro del Comité de Prevención del Delito de las Naciones Unidas y del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Pertenece a diversas corporaciones académicas y profesionales, entre ellas la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la cual es presidente, la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, correspondiente de la española al Instituto Mexicano de Derecho Procesal, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el Seminario de Cultura Mexicana. Es miembro de la Sociedad Internacional de Defensa Social, vicepresidente de la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria. Muchas gracias. Es que el tema no soy yo, es otro el tema. Entonces, yo agradezco muchísimo su gentileza, su generosidad en esta presentación, pero para aprovechar el tiempo del mejor modo posible, prefiero abocarme a la exposición para la cual se me ha invitado. Y deseo, ante todo, dar las gracias. Las gracias, señor presidente, por la amable invitación. Las gracias a mi colega, doña Cecilia Mora, la doctora Mora, mi colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, mi reconocimiento al señor presidente del Tribunal Superior, en fin, a todos los que están aquí presentes, a usted, señor director, por supuesto, a todos los presentes por su generosa asistencia a esta charla de su amigo. Cuando dicen es una institución, me suena mal, porque para mí una institución es casi como un monumento, ¿no? Un monumento de piedra, un monumento que se ha vuelto añoso con el tiempo, y realmente disto mucho de ser un monumento, y por lo tanto prefiero no ser calificado como una institución, sino como una persona con sangre tamaulipeca, por cierto, lo hemos comentado, que ha venido a compartir con ustedes, gracias a esta invitación amable, algunas reflexiones sobre algunos temas, particularmente el de control de convencionalidad, que son interesantes seguramente para todos y cada uno de ustedes, sobre todo por las funciones de carácter legislativo o de apoyo legislativo, judicial o de apoyo judicial, y en todo caso como servidores públicos. Son temas que se encuentran muy a la vista y que forman parte de nuestro desvelo cotidiano. Es esto a lo que me quiero referir. De algún modo, estos temas marcan el itinerario de lo que podríamos llamar nuestra convicción, nuestras decisiones, algunas de ellas por la vía legislativa, otras por la vía jurisdiccional, y nuestro compromiso. Un compromiso, unas decisiones, unas convicciones que se explayan a través de la función legislativa y a través de la función judicial, también por el conducto de las actividades administrativas propias del Poder Ejecutivo. Todo esto forma parte de la nueva circunstancia de México y de la nueva circunstancia del mundo.
¿Cuáles son los temas que trataré de abordar? Ojalá que el tiempo me permita hacerlo de la manera más concentrada y, si se puede, suficiente. Esos temas son la recepción del derecho internacional de los derechos humanos. Si no entendemos este fenómeno de la modernidad jurídica, difícilmente podríamos entender los otros que son también parte de la temática para esta charla. La recepción, pues, del derecho internacional de los derechos humanos, lo que denominamos, en segundo término, el diálogo jurisprudencial. Este coloquio que se comienza a dar, este intercambio que se comienza a dar entre los tribunales, que no es solamente un intercambio de cortesías, sino que tiene que ver con la formación de la jurisprudencia, con la definición de los grandes criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales. Y en tercer término, este es el camino que nos lleva a ese tercer punto, el denominado control de convencionalidad, una figura paralela del control de constitucionalidad, del cual no hablábamos, me refiero al control de convencionalidad, mayormente hace 10, 12 o 15 años, no se diga hace 20 o 30. Era una cuestión ajena a nuestras preocupaciones y a nuestras experiencias, y del cual ahora hablamos constantemente y tratamos de aplicar también constantemente. Esos son los asuntos, esos son los puntos que me tienen frente a ustedes en esta tribuna. Recepción del derecho internacional, diálogo jurisprudencial y control de convencionalidad. Temas que hay que atender y entender en sus antecedentes, a la luz de sus antecedentes, a la luz de sus circunstancias, para que la solución que encontremos a la problemática que entrañan esos grandes temas sea una solución históricamente sustentada y prácticamente eficiente, para que tenga un sentido juicioso, para que tenga una aplicabilidad real en nuestro medio y en nuestro tiempo. En los distintos continentes en que se ha explorado la cuestión de los derechos humanos, particularmente en Europa, donde esa exploración lleva tanto terreno andado, hay ciertas figuras que han merecido la atención de los juristas. Allá en Europa, lo que se llama el margen nacional de apreciación. Aquí en América, sobre todo en nuestra América, en esta porción de América, México, es el control de convencionalidad en el cual hay que poner una gran atención. En la inteligencia de que no son temas meramente académicos. Yo sé que nos preocupan los temas académicos. Este instituto, este centro que me ha hecho favor de invitarme, ha sido creado para estimular, para desarrollar la reflexión académica, pero también para algo más, que es para que esa reflexión académica sirva a fines prácticos, para que lo que académicamente reflexionemos sea útil en la realidad, para que a partir de ahí se construyan instrumentos, se manejen instrumentos que nos den beneficios en relación con la seguridad jurídica y con la justicia. Son también, además de cuestiones académicas y prácticas, asuntos de empleo delicado, muy delicado diría yo, que a veces abordamos con gran entusiasmo, y enhorabuena que haya entusiasmo, pero el puro entusiasmo no es suficiente. Hay que abordarles con mucha reflexión, con mucho cuidado, con mucha ponderación, casi como si se tratara, pensemos en términos médicos, de una pócima de un medicamento de empleo delicado. Con la recepción del derecho internacional, con el control de convencionalidad, con el diálogo jurisprudencial podemos generar muchos beneficios, dar muchos bienes a nuestra sociedad, pero también podríamos acarrear algunos conflictos, algunos problemas que debemos esquivar, que debemos evitar cuidadosamente. Las tres figuras a las que me estoy refiriendo se encuentran en una ruta, la ruta que conduce a la formación de lo que ahora se denomina, con creciente empeño, con creciente interés, el jus comune. Es decir, un derecho
que desborda las fronteras, un derecho que ya no es solamente nacional, doméstico, nuestro, patrio, sino que desbordando las fronteras nos identifica con cierta región del mundo o con el mundo entero. Un jus comune, un derecho común para el ámbito americano, que ponga orden en la pluralidad y que nos dé la posibilidad de coincidir todos en soluciones compartidas y de alumbrar un derecho nuevo para América que beneficie a todos los americanos. Y ahora me refiero a América porque quiero cargar el acento sobre el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que es el punto de referencia que ha tenido más presente la legislación mexicana y la administración de justicia en México en el curso de los últimos años. Debo también agregar que nos encontramos en una era de intensa evolución de las funciones del Estado mexicano o del Estado en general. Evolución de funciones legislativas y evolución, quisiera acentuarlo, de funciones jurisdiccionales. Por lo que toca al ámbito jurisdiccional, esta nueva era se caracteriza por una corriente, por un ánimo, por un modo de hacer las cosas al que reconocemos como activismo judicial. El juzgador de antaño era un poco un personaje testimonial, a cierta distancia de los litigantes, distancia que es conveniente, a fuer de imparcialidad, pero también a cierta distancia de los temas sociales, de los temas políticos, de los grandes temas jurídicos. Se limitaba ese juzgador a la lectura de las normas, era la voz, la boca que pronuncia las palabras de la ley, dijo Montesquieu, pero no pretendía ir más allá de ellas. Era un personaje un tanto retraído, con cierta modestia institucional, y esto comienza a ser sustituido por rasgos diferentes. Ahora, a menudo, el juzgador y quienes con él actúan son activistas. Desean extraer más y más sustancia de las normas, entenderlas, interpretarlas, desentrañar su sentido, procurando soluciones novedosas, soluciones nuevas, soluciones diferentes, que quizás no pensó en su momento el legislador, pero que acuden cotidianamente al pensamiento y a la función del juzgador. Hablamos, pues, de jueces activistas, de cortes activistas. Y esto, como lo que he manifestado hace unos minutos, también puede ser muy benéfico para la sociedad, que no desea tener juzgadores inertes, silenciosos, retraídos, pero eventualmente podría también, si se desborda, si se lleva más allá de sus límites naturales, generar algunos problemas severos, conectándose con actitudes políticas o con preocupaciones que van más allá de las estrictamente jurisdiccionales. Yo quiero recordar, quizá luego vuelva a evocarlo, que en el más reciente periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebrado a finales del año pasado en la Ciudad de México, me refiero al más reciente periodo en México, el presidente de la Corte Interamericana, el doctor Diego García Sayán, un inteligente jurista peruano, batió palmas con entusiasmo por los desarrollos y los avances de las nuevas instituciones, de las nuevas figuras procesales, pero al mismo tiempo en el recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se estaba inaugurando ese periodo de sesiones, hizo un llamado reflexivo a la prudencia. Él utilizó la voz cautela. Hay que ser cautelosos, dijo, en el estudio y en la aplicación de lo que llamamos el control de convencionalidad. Y al hacer esta recomendación, el máximo representante de la jurisdicción interamericana invocó
los elementos verdaderos, los elementos reales del control de convencionalidad para evitar desbordamientos. Agregaré que hemos dado un nuevo curso a nuestros pasos en el contacto con el mundo jurídico internacional. En el cúmulo de nuestras relaciones internacionales figuran aquellas que tienen que ver con asuntos jurídicos y particularmente con asuntos jurisdiccionales, asuntos propios de los tribunales. Hubo una era de reticencia, de renuencia, de distancia con el sistema interamericano, con el sistema en general de tutela internacional de los derechos humanos, y eso poco a poco, esa reticencia poco a poco se fue desvaneciendo para abrir la puerta a una mayor diligencia, a una mayor comunicación, a un contacto más eficiente y constante. Hubo un tiempo también dentro de ese espacio en que México tuvo una situación conflictiva, complicada, comprometida con uno de los organismos más importantes del sistema interamericano, a saber, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa era de conflictividad que vivimos hace 10, 20 o 30 años ha terminado y ahora hay una comunicación mucho más fluida, mucho más constante y constructiva, no porque hayan desaparecido los problemas, sino porque estos se han mitigado y la conducta del Estado mexicano se ha tornado diferente. Ha habido, sigo en esta ruta, en los pasos, en este itinerario, un acercamiento, una asunción nacional del derecho internacional particularmente intenso en los años 80 y 90, y continuamos en esa misma línea. Se admitió por nuestro país, al final de los años 90, la competencia de la Corte Interamericana para el conocimiento de contiendas, para el conocimiento de litigios en los cuales México figurase como Estado demandado. Esto parecía impensable a mitad del siglo pasado y ahora no solamente es pensable, sino que es una experiencia, una realidad cotidiana. Nos hemos incorporado inclusive al sistema de la justicia penal internacional al aceptar constitucionalmente la competencia de la Corte Penal Internacional con base en el llamado Estatuto de Roma. Todavía no se ha planteado ningún caso que concierna a México para la aplicación integral del Estatuto de Roma y espero que no se plantee nunca, pero ahí está ya recogido en nuestra propia Constitución esa vía, recogida en nuestra Constitución, esa vía que podría comunicarnos con el derecho penal internacional. En fin, las cosas han cambiado si comparamos lo que sucedía hace unas décadas con lo que sucede hoy y con lo que todo hace suponer seguirá sucediendo el día de mañana. Ahora bien, este camino que hemos andado, que es representativo de una evolución histórica de enorme importancia, no nos ha conducido, sin embargo, interiormente a la unanimidad de opiniones. Yo me atrevo a pensar que en este mismo auditorio generoso que me escucha, no hay unanimidad de opiniones, y no tendría por qué haberlas, en relación con las bondades de este acercamiento nacional al sistema internacional de justicia. Hay todavía diversos pareceres acerca de si esto ha sido positivo, como lo pensamos muchos, o si no lo ha sido tanto y convendría que modificásemos nuestros quehaceres en el acercamiento rápido que estamos teniendo con el sistema internacional. Bien, sobre esto hay mucho que se podría decir. Me parece que es acertada la vía que ha elegido México, pero entiendo que a muchos colegas no necesariamente les parece así. Y entonces a la hora de caminar hay que ver con cuidado
yo lo recomendaría mucho a mis colegas académicos, pero también a otros colegas, ver con cuidado cómo enderezamos nuestros pasos, cómo le damos marcha adelante al itinerario que nos hemos propuesto, considerando, sin embargo, que no todos están de acuerdo con ese itinerario y que, por lo tanto, habría que persuadir, convencer y no forzar ni vencer. Vamos haciendo nuestro recorrido del mejor modo posible para que los resultados sean plausibles para todos. Aquí está también inscrita la reforma constitucional del año 2011, que es probablemente la más notable de las reformas constitucionales que hemos tenido en los últimos años. Y en los últimos años hemos tenido múltiples reformas constitucionales. Comentaba yo con el señor presidente del Congreso, con el señor presidente del Tribunal Superior, acerca de la forma en que México está evolucionando en su trayectoria constitucional. Nos preguntábamos si sería conveniente que nuestro país se diese a sí mismo, como se postuló hace una década, una nueva constitución. Y llegábamos a la conclusión, o al menos yo llegaba a la conclusión, de que en realidad no tiene mucho caso pensar si sería o no conveniente, porque en rigor lo que está ocurriendo a ojos vistas es que nos estamos dando ya una nueva constitución. De manera paulatina, acaso sigilosa, sin confesarlo, estamos creando, estamos construyendo una nueva constitución. Una constitución se caracteriza por ciertas decisiones políticas fundamentales, por cierta recepción de los factores reales de poder en el seno de una sociedad, y muchas de esas decisiones fundamentales y de esos factores de poder que prevalecían en 1917 siguen existiendo en este momento, pero otros ya no, o ya no tanto. Estamos construyendo nuevas decisiones políticas fundamentales y estamos acogiendo en nuestra Constitución a nuevos protagonistas, a nuevos factores reales de poder. Así las cosas, me parece, nos estamos dando una nueva Constitución sin confesarlo, sin proclamarlo. En el ejercicio de darnos una nueva Constitución, hemos de asumir decisiones y hemos de aceptar y propiciar inclusive sendas transformaciones de carácter normativo, institucional, jurisdiccional, profesional, personal inclusive, cambiando o variando nuestros puntos de vista, los puntos de vista que prevalecieron en nuestras propias vidas y en nuestras propias decisiones hace algunos años. Decía yo que la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, una reforma que abrazó 11 artículos de la Ley Suprema, que empató o emparentó con la reforma en materia de amparo, es la más importante que hemos tenido en los últimos tiempos. No solamente en materia de derechos humanos, que obviamente lo es, sino en cualquier otra materia. Porque finalmente los derechos humanos, entraña de la Constitución, son el tema, el capítulo más relevante de nuestra vida. Lo ha sido desde Apatzingán, un par de siglos atrás, y lo sigue siendo ahora. Son los derechos de todos y cada uno de nosotros, son lo fundamental en nuestra relación con el poder político. Estos derechos humanos, estos derechos básicos de la persona, han aflorado en distintos paradigmas, pero en una sola dirección, afortunadamente en una sola dirección en el curso de 2 siglos. De alguna manera los tuvimos en la Constitución de Apatzingán, de alguna otra, pero muy parecida, los tuvimos en 1857, también en 1917, bajo el membrete de garantías individuales, que sin embargo reconocía los bienes jurídicos más apreciados por el ser humano, y de la misma manera que emprendimos este camino, lo estamos transitando en el año 2011.
Hemos hablado, pues, de cambios de paradigmas, pero quizás, más que hablar de cambios de paradigmas, valdría la pena subrayar que mantenemos un paradigma, el paradigma de los derechos humanos incólume a lo largo de 200 años, con las variantes que impone el giro de los tiempos y de las circunstancias. Los derechos humanos son, por otro lado, el dato más importante, me parece, de la historia moderna del derecho. El dato que ha llegado para influir en el orden jurídico mundial y nacional a fondo. El dato que nos obliga, amigas y amigos, a hacer una esforzada relectura del orden jurídico en el que nos habíamos confinado durante muchos años. Hay que releer ese orden jurídico a la luz de los derechos humanos con la fuerza, con el poder de vigencia que actualmente tienen, y algo más que releer, hay que reescribir, esta es una tarea del Poder Legislativo, nuestros ordenamientos jurídicos iluminados por las versiones más nuevas, más novedosas, más ambiciosas a propósito de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos estaba anidado en la Constitución, en el artículo 133, que permaneció intacto en la reforma del año 2011. Pero convengamos en que ese artículo 133 constitucional, que nos hablaba de tratados internacionales, y los derechos humanos se encuentran recogidos en tratados internacionales, nunca fue leído completo, nunca fue aplicado en su integridad, nunca nos preocupó demasiado por lo que toca a los tratados internacionales. Lo atendimos más bien en sus primeras porciones, donde se habla de la Constitución Suprema, donde se habla de las leyes federales emanadas de la Constitución, pero no tanto donde se habla de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Hoy día las cosas han cambiado y tan luminoso, tan imperioso es el texto a propósito de la Constitución como a propósito de las otras leyes nacionales y particularmente de los tratados internacionales. Esto está rigiendo la vida jurídica contemporánea y lo está haciendo, como es natural, bajo una idea rectora, bajo un concepto patrono o patrocinador, que es lo que llamamos, y la expresión se ha difundido, lo que llamamos el principio pro homine o el principio pro persona. No decimos ya mucho pro homine porque se refiere, parece ser, al hombre como varón, en realidad pro persona, que se refiere, y es lo que queremos referir, a todos, varones o mujeres, es decir, a los seres humanos. Este principio pro homine se ha entronizado en la cúspide del orden jurídico. Queremos interpretar y reconstruir el orden jurídico al amparo del principio pro homine, como un orden jurídico humanista. Decía un jurista notable, dice un jurista notable alemán, Peter Haberle, que las constituciones del mundo moderno son antropomorfas, antropocéntricas, son constituciones que colocan al ser humano en el centro de sus preocupaciones. Bueno, esto es pro homine, esto es pro persona, el ser humano en el centro de nuestras preocupaciones para que a partir de allí construyamos todo lo que quisiéramos erigir. La reforma del 2011 nos permitió, amigas y amigos, generar, y esto es un dato de enorme trascendencia, un nuevo estatuto del ser humano. ¿Por qué afirmo semejante cosa? Un nuevo estatuto, es decir, un nuevo ordenamiento con los derechos básicos del ser humano. Un nuevo estatuto cuyas inflexiones, cuyas consecuencias han sido ponderadas por la Suprema Corte de Justicia y también ciertamente por los legisladores nacionales. Mientras no tuvimos claridad a propósito de los derechos humanos anterior al año 2011, para nosotros esos derechos eran
los que conocíamos como garantías individuales en la primera porción de la letra constitucional. Un puñado de derechos, de libertades, de garantías, si se quiere decirlo así, pero quizás no muchas, quizás no demasiadas. Probablemente algún jurista memorioso, algún jurista acucioso podía decirnos, si le hubiéramos preguntado hace algunos años, cuáles eran y cuántos nuestros derechos fundamentales. En 2011 cambió esta perspectiva, porque en 2011, para crear este nuevo estatuto del ser humano, para forjar este nuevo estatuto comprensivo de los derechos y libertades del ser humano, llegaron torrencialmente a nuestra Constitución todos los derechos y todas las libertades contenidos en los tratados, pactos, convenciones, convenios sobre derechos humanos, de los cuales era parte o es parte el Estado mexicano. Y estos son un número muy crecido. Estos son un número verdaderamente muy notable que la Suprema Corte de Justicia ha analizado, puntualizando que tenemos, con referencias a los derechos humanos suscritos y vigentes, no menos de 150 tratados. No quiero decir que esos tratados se refieran única y exclusivamente, totalmente a derechos humanos. Quiero decir que muchos de ellos sí son sobre derechos humanos y otros que no lo son, contienen, sin embargo, algunas alusiones a derechos fundamentales, a derechos humanos, que son parte de la ley suprema de toda la Unión. ¿Cuántos son esos nuevos derechos? O esos derechos reactivados, reanimados, hoy visibles, ¿cuántos son sumados a las que fueron garantías individuales? Sinceramente no lo sé, pero son centenares. No sé si alguien se haya puesto a hacer el cómputo, la identificación del cúmulo de derechos y libertades que ahora forman ese estatuto del ser humano contemporáneo. Sumados los que llamaríamos, por llamarles de alguna manera, derechos antiguos o tradicionales, y los nuevos derechos derivados de la fuente internacional, estos son el nuevo parámetro de regularidad para apreciar la validez y la vigencia de las normas. Así lo ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se alude a la prevalencia. ¿Qué es lo que predomina? ¿La norma internacional o la norma nacional? Saliendo de este tema, saliendo de este asunto tan escabroso, tan espinoso, la Suprema Corte ha optado por no referirse a los derechos de acá y a los derechos de allá como prevalentes o minusvalentes, sino hacer del conjunto un nuevo parámetro para ponderar qué es lo más relevante del orden jurídico mexicano y cómo ponderar, cómo valorar el orden jurídico mismo y la validez de sus distintas soluciones, de sus diversos ordenamientos. Ese conjunto, pues, este nuevo estatuto es el dato que informa todo el orden jurídico mexicano. Fuente de obligaciones para el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, como todos los órganos y poderes del Estado, está obligado por este estatuto de los derechos humanos y debe, por lo tanto, conformar su función atendiendo al parámetro de regularidad, es decir, atendiendo a lo que dice el nuevo estatuto del ser humano, y el Poder Judicial también. Es aquí donde empieza a hacerse luz acerca del llamado control de convencionalidad. El control de convencionalidad tiene una carga especial para el Poder Judicial, una carga específica que va generando novedades en el seno del Poder Judicial, debates y discusiones, y que nos plantea ante lo que podríamos llamar la nueva hora de los tribunales, o la nueva era de los tribunales nacionales,
pero también de los tribunales internacionales o supranacionales, como pudiéramos calificar a algunos de ellos. El juez nacional se transforma y asume funciones diferentes, desafiantes, constructivas, y al lado del juez nacional aparecen instancias judiciales y administrativas internacionales que no existían hace relativamente poco tiempo y que ahora tienen una fuerza decisiva. Una fuerza decisiva para orientar inclusive las decisiones internas de la nación mexicana, del Estado mexicano, estableciendo principios, estableciendo la interpretación de ciertos valores, estableciendo el camino a seguir. Esto hace que el Poder Judicial de alguna manera irrumpa en la política, irrumpa en la consideración política. En el siglo XIX y en buena parte del XX, cuando reflexionamos acerca del juicio de amparo y cuando ejercimos el juicio de amparo, procuramos mantener al Poder Judicial federal al margen de toda consideración política. Quisimos distanciar a la justicia de la política. Hoy parece que esto es imposible. Y quiero medir el alcance de mis palabras. Cuando hablo de la política no me estoy refiriendo en este momento a cuestiones de tipo partidista, a cuestiones de tipo partidario. Evidentemente nada tiene que hacer el Poder Judicial como militante de cierta ideología partidaria o de cierta agrupación de partido. No. Me refiero más bien a la gran política nacional, a los temas de la gran política nacional, a las cuestiones que tienen que ver con la organización de la sociedad, del Estado, los rumbos, los fines de la sociedad y del Estado y algunas de sus más preclaras instituciones. Esto no es lo que hacía el juzgador tradicional. Para esto no servía tradicionalmente el juicio de amparo. Hoy para esto sirve también el juicio de amparo y sirven otros instrumentos que hemos depositado en las manos del Poder Judicial de la Federación. Bien, dejo aquí esta parte de mi exposición y paso a ocuparme brevemente de lo que llamé el diálogo jurisprudencial o jurisdiccional. Un diálogo que se establece en los términos de este nuevo mundo al que acabo de referirme de manera muy sintética. Un diálogo que se establece teniendo como gran tema, esa es la parte que a mí me corresponde abordar, es la parte que me interesa transmitir, que se establece, digo, a propósito de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto de diálogo jurisdiccional o jurisprudencial? ¿En qué consiste? De pronto, en una versión que pudiera ser muy superficial, muy trivial, podemos pensar en que dialogan, conversan, comentan jueces entre sí, tribunales entre sí. Esta es una conducta de urbanidad social que realmente no entraña el diálogo, el verdadero diálogo al que queremos aludir. El diálogo en realidad significa hoy día, más que una buena conducta recíproca, más que una regla de urbanidad política o institucional, un aprovechamiento de los criterios ajenos para integrar los propios y un suministro de criterios propios para contribuir a integrar los ajenos. Un diálogo se le suele llamar, en una expresión inglesa, cross-fertilization, fertilización cruzada o recíproca, un diálogo del que deriva una nueva comprensión de los temas en los que se ocupan los poderes judiciales. Un diálogo que conduce a la construcción de ese jus comune al que aludí hace algunos minutos, probablemente muchos y ya largos. Es un diálogo con el cual estamos generando un nuevo derecho a partir
de conceptos aportados por distintos tribunales para erigir este derecho común, este ius comune, desde la perspectiva jurisdiccional. ¿Entre quiénes se produce? El Poder Judicial, los tribunales de la República, fueron, como los tribunales y poderes judiciales de prácticamente todas las repúblicas, órganos reservados, órganos retraídos, sin mucho afán de contacto transnacional o supranacional. Los estados se comunicaban entre sí mediante los poderes ejecutivos, conductores de la diplomacia, conductores de las relaciones internacionales. También los poderes legislativos algo tenían que ver en este trato entre los estados, en este trato que desbordaba nuestras fronteras, pero los poderes judiciales no. Ni los poderes judiciales nacionales estaban muy pendientes de lo que dijeran otras judicaturas más allá de nuestras fronteras, ni esas otras estaban muy atentas a lo que dijeran las judicaturas nacionales. Es aquí también donde las cosas han cambiado. Ahora, y si no, lean ustedes las sentencias, las actuales, las nuevas sentencias de nuestra Suprema Corte, de muchos tribunales colegiados y de otros tribunales. Ahora las resoluciones de la magistratura mexicana reconocen y recogen ideas provenientes de otros tribunales, sobre todo de tribunales internacionales, pero también de tribunales nacionales que no son mexicanos. Y con esas ideas provenientes del mundo internacional o del mundo nacional, pero externo, vamos construyendo nuestra propia experiencia judicial, vamos construyendo nuestros propios criterios nacionales. Exploramos en la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de la Haya, exploramos en la Corte Europea de Derechos Humanos, exploramos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en lo que han dicho también algunas cortes o algunos tribunales constitucionales, el de Colombia, el de Argentina, el de Perú y otros. Y con este acervo de conocimientos, con este conjunto de exploraciones, vamos nutriendo nuestras sentencias, vamos nutriendo nuestro pensamiento jurídico, vamos nutriendo el rumbo de nuestra jurisprudencia. En este espacio adquiere especial prestancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal regional que juzga sobre contravenciones a los derechos estatuidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que formamos parte. Nos puede interesar mucho y nos interesa la Corte Internacional de Justicia, la Corte Europea, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, todo eso nos puede interesar mucho. Y de hecho, como digo, nos interesa, pero el órgano que más nos interesa, el órgano con el cual hemos establecido un diálogo jurisprudencial o jurisdiccional intenso, constante, fructífero, renovador, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas de las decisiones más importantes de la última hora de nuestra Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, mencionaré el caso Radilla, el archifamoso caso Radilla, deriva del dictum de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la que tenemos un proceso de reflexión sobre las sentencias y de asunción o adopción de criterios que han venido a engrosar los nuestros, los propios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el desempeño de este diálogo, ha ensanchado el ámbito de su jurisprudencia, ha nutrido muchos extremos de su jurisprudencia e inclusive ha elaborado manuales, instrumentos, protocolos, receptores de ideas que provienen de afuera para orientar el quehacer de los juzgadores mexicanos adentro. Pensemos, si no, en documentos tan novedosos, tan insólitos,
tan distintos a aquellos a los que estábamos acostumbrados, como son los llamados protocolos que en 2013 y 2014 ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha puesto en las manos de los jueces federales, pero indirectamente también de los jueces del orden común y de otras autoridades. Protocolos que nos dicen cómo valdría la pena analizar y resolver asuntos judiciales, judicialmente planteados, a propósito de perspectiva de género, y lo leo para no olvidar ningún aspecto, a propósito de niños, niñas y adolescentes, a propósito de personas migrantes y sujetas a protección internacional, acerca de personas, comunidades y pueblos indígenas, y acerca de derechos de personas con discapacidad. Todo esto, esta temática, la encontrábamos antaño en el derecho nacional. Y si no la teníamos en el derecho nacional, procurábamos crear un derecho nacional para recoger esta temática. Antaño. Hoy, hogaño, todo esto lo tomamos también del derecho internacional y no solamente nos fijamos en los códigos, en los reglamentos, en las leyes, sino también en los criterios adoptados por tribunales internacionales estampados en estos protocolos a los que ha dado sentido y luz la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, dejo aquí el tema del diálogo jurisdiccional o jurisprudencial y paso a referirme al control de convencionalidad. Les invito a que piensen ustedes en el control de constitucionalidad y en el instrumento más señero, el instrumento de mayor enjundia, del que nos hemos valido los mexicanos en casi un par de siglos para ejercer el control de constitucionalidad. Es decir, para ceñir los actos de las autoridades a lo que dice y manda la Constitución, el juicio de amparo. El juicio de amparo ha sido nuestro instrumento para ejercer, claro, con variantes en el régimen de competencias, lo que podemos llamar el control de constitucionalidad. Y esto sigue ocurriendo. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Ahora comenzamos a hablar de otra cosa, además del juicio de constitucionalidad. Ahora hablamos del control de convencionalidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es el control de convencionalidad? ¿Cuáles son sus datos característicos? ¿Quiénes lo pueden ejercer? ¿Hasta dónde puede llegar? El control de convencionalidad significa un cotejo constructivo, un cotejo creativo, ya no entre los actos de la autoridad nacional y la Constitución, que eso es control de constitucionalidad, sino entre los actos internos, nacionales, particularmente las leyes, y la convención o tratado internacional. He aquí un segundo punto de referencia. Por eso aludí al crecimiento que ha tenido en nuestro tiempo el derecho internacional de los derechos humanos y a los compromisos que este derecho internacional genera para los estados que son partes, como lo es México, en convenciones internacionales que establecen derechos humanos. El Estado asume, cuando firma un tratado internacional, una serie de obligaciones, una serie de deberes que constan explícitamente en esos instrumentos internacionales. No estamos ante meras declaraciones de buenas intenciones, ante meras sugerencias de carácter político, ético, moral, sino ante imperativos jurídicos que el Estado, que se suma como parte, hace suyos, recoge a título de derecho interno. A veces se dice, y se dijo sobre todo años atrás, que esta asunción de compromisos en el ámbito internacional menoscaba, transgrede, erosiona nuestra soberanía, que lo que hacemos es ceder soberanía
ante instancias externas, ante instancias que no son la nación mexicana. Yo quisiera salir al paso de este punto de vista que no comparto, lo respeto, pero no lo comparto, haciendo notar que cuando un Estado hoy día suscribe, ratifica o adhiere a un tratado internacional a propósito de derechos humanos, no menoscaba su soberanía, no ignora o olvida su soberanía. Lo que hace es ejercer su soberanía. En un acto soberano se firma un tratado internacional, de la materia que sea, tratado de límites, un tratado de paz, un tratado de comercio, un tratado de colaboración postal o sobre relaciones diplomáticas o consulares o sobre derechos humanos. Un Estado ejerce esa soberanía como un individuo ejerce su libertad cuando contrata con sus semejantes en el seno de una sociedad. ¿Quién podría vivir en una sociedad civilizada, una vida de relación suficiente y adecuada, sin entrar en convenios, en contratos de todo tipo con sus semejantes? Y eso no le convierte en esclavo de los otros, sino en colega compañero de esos otros que también actúan ciñendo sus derechos y sus deberes en aras de vivir mejor, en aras de obtener ciertos fines legítimos. Esto mismo pasa, y es obvio, amigas y amigos, perdónenme que caiga en la obviedad, esto pasa con los tratados internacionales. El Estado que quiere vivir en este mundo, en la comunidad de las naciones, en la organización jurídica internacional, tiene que firmar tratados, tiene que admitir obligaciones, tiene que adquirir derechos. Cuando un país surge a la independencia, cuando un país da los primeros pasos en la escena internacional, una de las primeras cosas que se ocupa en hacer es hacerse reconocer por los otros estados, hacerse sentir como un nuevo personaje de la escena internacional, fijar sus límites territoriales frente a sus vecinos. Luego pueden ocurrir guerras y otras conflagraciones que alteren esas decisiones, pero lo primero que tiene que hacer es asumir una posición hacia adentro y hacia afuera. Y esa posición asumida hacia afuera se traduce en tratados que fijan obligaciones y que establecen derechos. Esto desde que se nace a la independencia. Pues lo mismo pasa, lo mismo exactamente, solo que el tema es distinto con los tratados de derechos humanos, como de cualquier otra materia. En estos tratados de derechos humanos, sin humillación para el Estado, sin pérdida de la soberanía, hay ejercicio de la soberanía y el Estado acepta que sus decisiones políticas fundamentales de apoyo a la dignidad humana sean compartidos con otros estados y queden consagrados en esos tratados, en esos pactos, en esos convenios, en esas convenciones. Y el Estado también acepta la posibilidad de que en esos tratados se fije la existencia de instancias supranacionales o transnacionales o internacionales, como queramos denominarlas, que supervisen el cumplimiento de los compromisos que en materia de derechos humanos ha adquirido el Estado. Una comisión internacional o un tribunal internacional. Nuestro país, México, al convertirse en parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aceptó la existencia de una Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. La aceptó como organismo llamado a interpretar y aplicar la Convención Americana. Y al hacerlo como organismo llamado a valorar la conducta del Estado mexicano y a conocer de aquellas contiendas en las cuales el Estado mexicano figurase como demandado a propósito de una posible, real o no, violación de derechos humanos. Así que tenemos a México ya instalado en ese escenario internacional. Tenemos a México ya establecido
como sujeto de ese derecho internacional y de esa jurisdicción internacional cuya competencia ha reconocido soberanamente. Ha admitido que lo que dice la Convención Americana de la que es parte está sujeto a la interpretación y a la aplicación de una corte, de un tribunal internacional del que México forma parte, por cierto, que México ha contribuido a construir, a sostener y a proyectar. No es un tribunal extranjero, sino que es un tribunal dentro de un sistema del que México figura como Estado parte. Bien, si ese tribunal debe interpretar los mandamientos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que diga acerca del sentido, lo que interprete acerca del alcance y la naturaleza de esos mandamientos, es el criterio oficial de interpretación y aplicación del Tratado Internacional del que México forma parte. Lo hemos aceptado y al aceptarlo hemos planteado el fundamento, el cimiento del control de convencionalidad, aceptando que lo que se diga por ese tribunal internacional, no acerca de nuestro derecho interno, ojo, lo subrayo, acerca de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es vinculante para México. Debe ser tomado en cuenta, reconocido y recogido por México e integrado en la ley suprema de toda la Unión. Esto es lo que da también fundamento al llamado control de convencionalidad. Ahora bien, los estados que comparecen en el escenario internacional no lo hacen fragmentados, lo hacen en una forma integral. El Estado va a la escena internacional, va a una corte internacional, va a un tratado internacional como conjunto, como unidad orgánica. No va el poder legislativo por un lado, el poder ejecutivo por el otro lado, una entidad federativa o la federación. Va el Estado en su conjunto, el Estado mexicano en su conjunto. Si litiga el Estado mexicano, litiga todo el Estado, no solamente el Poder Judicial o el Poder Legislativo, sino todo el Estado. Y si se llegara a resolver en esa controversia que hay responsabilidad del Estado por la violación de un derecho humano, esa responsabilidad abraza al Estado en su conjunto, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los órganos constitucionales autónomos, a los estados de la Federación, claro, a cada uno de acuerdo con su competencia, de acuerdo con sus atribuciones, pero es al Estado en su conjunto. En las primeras etapas del ejercicio del desempeño de la Corte Interamericana, pareció que sus resoluciones, que sus interpretaciones de la Convención eran atinentes solo al Poder Legislativo para los efectos de la formulación de leyes o al Poder Ejecutivo para los efectos de las políticas públicas o de la materialización de esas leyes en actos concretos de carácter administrativo. Y se nos escapó un poco el Poder Judicial. El Poder Judicial, con su majestad y autonomía, parecía no estar obligado por los tratados internacionales y por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero digo parecía porque no se había puesto la mirada en ese sector de los estados nacionales y del Estado Nacional mexicano, quizá porque no había resultado pertinente hacerlo o interesante hacerlo. Pero llegó un momento en que, advirtiendo las verdaderas características de esta responsabilidad integral del Estado, se dijo, ojo, esta obligación derivada de un tratado internacional, este deber de cumplimiento, este deber de vigilancia de los derechos humanos, no son solamente encomienda para el legislador cuando elabora leyes, o para el Ejecutivo cuando administra, también es un encargo para el Poder Judicial. El Poder Judicial es el garante primordial de los derechos humanos. El Poder Judicial tiene interiormente la atribución de controlar a los otros poderes
y controlarse a sí mismo en el cumplimiento de la Constitución y de otras normas. Algo similar ocurre por lo que toca a la vida internacional. También el Poder Judicial tiene la obligación de controlar a los otros poderes y controlarse a sí mismo en el cumplimiento de los tratados internacionales, en el análisis y observancia de los derechos y libertades del ser humano. Así que, Poder Judicial, ocúpate interiormente de analizar la conducta del Estado. Ocúpate interiormente de ver si esa conducta del Estado del que formas parte se ajusta puntualmente a la Constitución, como lo has venido haciendo durante mucho tiempo, pero además si se ajusta puntualmente a los tratados internacionales y específicamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, controla la convencionalidad de la conducta del Estado del que formas parte, en la especie, la conducta del Estado mexicano. Eso es el control de convencionalidad. ¿Cuáles son los límites del control de convencionalidad? ¿Cómo nació esta doctrina? ¿Cómo se ha desarrollado esta doctrina? ¿Cómo ha evolucionado hasta este momento? Primero, se habló por la Corte Interamericana con cierta timidez de una especie de control de convencionalidad. No se dijo claramente ejerce un control de convencionalidad. Ejerce o puedes ejercer una especie de control de convencionalidad. Como que no estábamos muy seguros de lo que estábamos haciendo, diciendo o del terreno en el que estábamos ingresando. Andando el tiempo, pero no mucho tiempo, ya no se dijo una especie de control de convencionalidad, sino se habló de un franco y claro control de convencionalidad. Pero ese control de convencionalidad tenía que ejercerse esa función de cotejo de actos internacionales con actos nacionales, normas internacionales con normas nacionales, tenía que ejercerse motu proprio, por la Corte Interamericana y por las Cortes Nacionales llamadas a compartir esta responsabilidad, no ad libitum, no en una forma libre y caprichosa que hubiera sido desordenada o que podía llegar a ser desordenada, sino se dijo con toda claridad que esto tenía parámetros, que esto tenía puntos de referencia. Se aludió, por ejemplo, a que este control a cargo de los juzgadores nacionales se llevaría adelante conforme a las competencias de los correspondientes juzgadores. No a su leal saber y entender, sino según sus competencias. No estoy interpretando a la Corte Interamericana, estoy simplemente reproduciendo, recordando su doctrina jurisdiccional. Según, pues, sus competencias y con base en los procedimientos establecidos para este efecto, para ejercer ese control de convencionalidad. Por lo tanto, infiero, deduzco, y muchos otros lo han hecho también, infiero que debe haber una fijación, una determinación de competencia, y debe haber una construcción, una elaboración, una emisión de procedimientos para ejercer esa competencia. No es algo que ocurra simplemente como un dato de la naturaleza, sino que debe haber una competencia claramente establecida y un procedimiento específicamente fijado. De lo contrario, incurriríamos en desorden y afectaríamos la garantía de legalidad. Podríamos militar contra la seguridad jurídica, podríamos militar contra la justicia, podríamos enrarecer o entorpecer la elaboración de lo que he llamado el jus comune, si cada quien hiciera lo que le pareciera conveniente a su leal saber y entender en forma caprichosa. Y esta es una misión esencialmente judicial. No terminó allí la elaboración de la doctrina del control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana. Dio algunos pasos adelante
que ya son, lo digo con todo respeto y con toda confianza, que ya son pasos muy arriesgados. Porque si bien es cierto que inicialmente había dicho, este control de convencionalidad nació judicial y lo deben ejercer las autoridades judiciales, en alguna sentencia posterior quedó ampliado y dijo, control judicial a ejercer por autoridades judiciales o por órganos y funcionarios vinculados con la administración de justicia. Cuidado, diría yo, porque órganos y funcionarios vinculados con la justicia, que no son juzgadores, son secretarios judiciales, por ejemplo, son agentes del Ministerio Público, eventualmente policías judiciales, como les llamábamos antes en México, policías que tienen que ver con la investigación de los delitos. Y esto ya viene siendo otra cosa. Un poco más adelante, dijo la Corte, bueno, el control de convencionalidad no solamente atañe a los jueces y a los órganos y funcionarios vinculados con la administración de justicia, sino a todos los órganos, a todos los funcionarios del Estado. Doble ojo, doble reflexión, doble cuidado, porque si es todos los órganos, todos los funcionarios, entonces estamos abarcando a un número prácticamente infinito de órganos y funcionarios bajo la capa del llamado control de convencionalidad. Estaríamos ingresando en él al presidente de la República, desde luego, funcionario público, pero también estaríamos ingresando en él a los empleados del servicio postal, que son servidores públicos, o a otros órganos del Estado mexicano o del Estado nacional en general. Ahí, pues, hay un tema digno de discusión, no por nuestra parte, sino por parte de la Corte Interamericana, que es la que ha fijado estos parámetros para el ejercicio del control de convencionalidad. Ahora, por lo que a nosotros respecta, por lo que respecta a México, ¿qué habría que reflexionar, qué habría que hacer? Carecemos de un ordenamiento acerca del control de convencionalidad. Tenemos un ordenamiento muy elaborado, con muchos antecedentes, muy discutido, muy analizado, criticado y elogiado a propósito del control de constitucionalidad, que es la ley de amparo. Minuciosamente regula ese control de constitucionalidad, pero no tenemos nada a propósito del control de convencionalidad. Nada desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista estatutario. Tenemos criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la Suprema Corte es un tribunal, el más elevado, pero finalmente un tribunal, no un órgano legislativo, no es el Congreso de la Unión, es un respetabilísimo tribunal que no legisla, que sentencia, que resuelve controversias e interpreta normas e interpreta leyes. Entonces, nos hace falta, creo yo, y en esto he insistido e insistiré, nos hace falta una ley, una norma legislada, un ordenamiento que establezca esas competencias a las que se refirió la Corte Interamericana y que fije esos procedimientos. Si no hay establecimiento de competencias, si no hay construcción de procedimientos, el control de convencionalidad es algo así como, he dicho en otras ocasiones, queriendo valerme de un símil, haciendo una metáfora, es como una locomotora, una poderosa locomotora que marcha a campo traviesa, con gran velocidad, con gran prestancia, pero que no tiene rieles para correr sobre ellos y que no tiene maquinista que la conduzca. Una locomotora que transita en estas circunstancias entraña muchos riesgos. Un control de convencionalidad llevado adelante por los juzgadores sin una normativa adecuada que fije competencias y procedimientos entraña muchos riesgos. Me ha preocupado y me preocupa que los juzgadores
hagan su propia interpretación acerca del control de convencionalidad y ejerzan el control con entera libertad, no porque carezcan del talento, de la imaginación para hacerlo, sino porque haciéndolo todos al mismo tiempo, bajo lo que llamamos el control difuso, haciéndolo todos al mismo tiempo, podemos desembocar en soluciones diferentes y podemos generar un panorama anárquico a propósito de la interpretación de los tratados sobre derechos humanos y de la forma en que estos deben aplicarse en relación con las disposiciones nacionales. Esto no ayuda a la seguridad jurídica, no abastece a la justicia, no permite la armonía interna, ni tampoco nos acerca al jus comune que tenemos que construir a escala continental. Puede ser una invitación a la dispersión y al desorden, dicho con todo respeto, pero con toda franqueza. ¿Qué habría que hacer? Aparte de legislar, habría que incluir en esa legislación algún mecanismo que permita darle unidad, conferirle unidad a la jurisprudencia mexicana en lo que atañe al control de convencionalidad. No que cada juez lo resuelva libremente y a ver si algún día llega esto al conocimiento de la Suprema Corte por la vía de la contradicción de tesis, sino que de entrada, haya manera de unificar los criterios y decir, esta norma de tal convención, por lo que toca a la jurisdicción mexicana, significa A, significa B, significa C, para todos los juzgadores y para todos los justiciables, nosotros sometidos a la autoridad de esos juzgadores. ¿Y esto cómo se consigue? ¿Esto cómo se logra? Bueno, puede haber diversos modos de alcanzarlo. Algunos juristas, algunos analistas notables, a cuyo pensamiento adhiero, han considerado posible establecer un mecanismo al cual deban recurrir los juzgadores, todos los juzgadores, que entiendan, no por activismo judicial, sino con la mejor voluntad y la mejor buena fe, que entiendan que cierta norma nacional no es compatible con una norma internacional sobre derechos humanos, no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero que antes de establecer una interpretación propia, esos juzgadores que se ven ante ese problema acudan a esa instancia intermedia, unificadora de la jurisprudencia, en consulta acerca de la forma de entender, de la forma de interpretar el tratado internacional. Hay un mecanismo bien conocido en el derecho comparado que puede servir para este fin, o puede ser otro, pero ese es uno que ya existe y que nos puede resultar útil como modelo. La maestra Mora lo conoce por sus estudios profundos de derecho español, las cuestiones de inconstitucionalidad del derecho español. El juez español que se ve ante la necesidad de aplicar una norma acerca de cuya constitucionalidad tiene grandes y graves dudas, somete esa norma al conocimiento de la Corte o del Tribunal Constitucional de España para que sea éste el que fije la interpretación adecuada y diga si esa norma es o no constitucional y cómo ha de entenderse. Grosso modo así trabaja este llamado sistema de cuestiones de inconstitucionalidad en el marco del derecho español. Creo que nosotros podríamos también darnos un mecanismo similar para que los juzgadores mexicanos que creen estar ante un problema de inconvencionalidad y que quieran resolverlo del modo más juicioso y armonioso posible, sometan su duda, sometan su hipótesis a un órgano superior, puede ser la Suprema Corte, puede ser una sala para cuestiones de convencionalidad. La forma de armarlo estaría sujeta a consideración y le planteen, tengo esta duda, tengo este problema de aplicación normativa,
Me temo que aquí hay una contradicción, una contraposición entre una norma internacional y una norma nacional. Y yo no quiero ser el intérprete de la norma internacional, porque puedo equivocarme. No quiero ser el intérprete de la hipotética contradicción entre lo internacional y lo nacional, porque puedo equivocarme. Y puedo dar lugar, si camino por ese rumbo, a que otro juez mexicano diga otra cosa y otro juez mexicano diga otra cosa y tengamos 10, 15, 20 o 30 interpretaciones. En esta patria tan plural que tenemos nosotros, muchas interpretaciones acerca del mismo asunto. Pendiente de que algún día llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por alguna vía, el amparo indirecto tal vez, o las acciones de inconstitucionalidad, o las controversias constitucionales, algún día puede llegar y que la Suprema Corte resuelva qué tesis debe prevalecer. Cuando ya las consecuencias de las sentencias dictadas individualmente por diversos tribunales se han producido en agravio o en ventaja de cierto número de justiciables. Digo todo esto porque así lo pienso, y en un medio libre como es este se vale exponer el propio pensamiento, y porque vale la pena reflexionar sobre si esta institución, el control de convencionalidad, que algunos vemos con enorme simpatía, en mi caso con profundo afecto inclusive, por razones hasta personales, está transitando de la mejor manera posible, o si hemos sacrificado la reflexión al entusiasmo y estamos dando pasos aventurados que pudieran generar más problemas que beneficios, queriendo aplicar una nueva institución bondadosa. Apenas estamos iniciando el recorrido en estos territorios. Ya ha habido muchos pronunciamientos en distintos circuitos, en distintas instancias, que tienen que ver con el control de convencionalidad. Pero antes de que esto se multiplique, vale la pena hacer un brevísimo alto en el camino, brevísimo pero muy reflexivo alto en el camino, y ver si estamos recorriendo bien ese camino o si convendría hacer ajustes o hacer modificaciones. Este es un tema sobre todo para la reflexión de los órganos jurisdiccionales y de los servidores públicos que en ellos laboran, pero tampoco es ajeno a la misión del legislador, porque llegado el caso, será el legislador quien resuelva el tema a través de un ordenamiento emitido por ese importante poder del Estado mexicano. Exactamente como lo hizo en materia de amparo. ¿Qué pensarían ustedes, queridos amigos y amigas, si de pronto dijéramos, bueno, dado que el control de convencionalidad se puede hacer de una manera libre, cada quien a su leal saber y entender, interpretando las normas internacionales como le parezca más conveniente, hagamos lo mismo con el control de constitucionalidad, hagamos lo mismo con el amparo, deroguemos la legislación de amparo y que cada juez interprete y ampare como Dios le dé a entender. A ver en qué culminamos al cabo de poco tiempo con una administración tan suelta y tan libre del control de constitucionalidad. Tenemos el riesgo de tropezar también si administramos de una manera tan suelta y tan libre el control de convencionalidad. Bueno, yo quisiera permanecer en esta tierra dilecta no unos minutos más, sino unos años más, no unos años más, sino unos siglos más, deseando poder vivir siglos. No puedo hacerlo porque tengo que regresar. Soy presa, como ustedes, de ciertas obligaciones funcionales. He querido, sin embargo, disponer de tiempo y entusiasmo. El tiempo es corto, el entusiasmo es infinito, para exponer ante ustedes mis puntos de vista acerca de este importante tema del control de convencionalidad. Ojalá que algo de lo que he dicho pueda ser útil, y si no es útil, ojalá que por lo menos ustedes, indulgentes, acepten mis respetos y acepten mi saludo afectuoso a Tamaulipas, a esta comunidad tamaulipeca, al Poder Legislativo de esta entidad, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, y desde luego a los abogados y abogadas que contribuyen todos los días
a la seguridad jurídica y a la justicia para bien de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos a permanecer un momento más en su espacio. Le pedimos al presidente, el diputado Ramiro Ramos Salinas, a las señoras diputadas, diputados, si nos acompañan para entregar un reconocimiento. Y se lee así: el Congreso del Estado de Tamaulipas otorga el presente reconocimiento al doctor Sergio García Ramírez por su magistral participación el día 19 de mayo de 2014 con la conferencia El control de la convencionalidad. Suscribe el diputado Ramiro Ramos Salinas en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.